con el auxilio de las entidades federativas, puso en marcha el programa de formalización, el cual considera prioritario para la dependencia del gobierno federal, pues al inicio de la administración detectaron que en casi todas las entidades había personas contratadas sin las prestaciones requeridas. Ante tal situación fue que se determinó implementar el programa de formalización de los empleados de la Secretaría de Salud en todo el país, y luego de un exhaustivo análisis se determinó que fueran 63,000 plazas las que se requerían regularizar, por lo que se inició con un proyecto de 3 años en 3 etapas. El programa de formalización laboral se realizaría en 3 etapas para concluir en el año 2016. Intervendrán las secretarías de salud de los estados y las secciones de los sindicatos. En el año 2014 se regularizaron 22,000 empleados y para el presente año ya se iniciaron los trabajos para formalizar alrededor de 21,000 plazas. Todo ello en coordinación con los estados y la Secretaría de Salud, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Para Michoacán se asignó un presupuesto para la primera etapa de 22 millones de pesos, que luego se logró incrementar a 39 millones. Con estos recursos se cubrirían salarios y prestaciones de aproximadamente 624 trabajadores, en base a los lineamientos estipulados por el Acuerdo Nacional ante la Secretaría de Salud Federal. La formalización implica estar a unos pasos de la basificación, pues se tiene derecho a todas las prestaciones contempladas en el contrato colectivo de trabajo, con excepción de participar en el escalafón y reserva de plaza. Sin embargo, tiene una problemática en relación con la formalización de los trabajadores prestadores de los servicios de salud en el estado de Michoacán, referente a la formalización laboral. En el año 2013 se anunció por parte de la autoridad competente que saldría un proceso llamado formalización laboral para el estado de Michoacán. Después de una minuciosa revisión de expedientes, se publicó que serían 4,675 trabajadores los beneficiados para este proceso, los cuales iban a ser formalizados en 3 etapas en el estado. Es importante señalar que la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las entidades federativas emitió los lineamientos de fecha 15 de noviembre del 2013 para dicho proceso. Dentro de estos lineamientos, en el tercero, se especifica claramente que se deberá tomar en cuenta lo siguiente: priorizando en todo caso el criterio de antigüedad en los servicios públicos con un principio de justicia laboral, así como el lineamiento número 5, fracción tercera, que establece que se considera al personal cuya fecha de ingreso en la institución de salud de que se trate sea anterior al 30 de agosto del año 2013. En este caso, en el año 2014 sale el listado de la primera etapa de formalización laboral, donde listan a 624 trabajadores que cumplen con los requisitos señalados en los lineamientos para ser formalizados. Sin embargo, en esta primera etapa se detectan 131 trabajadores que cumplían con todos los requisitos señalados dentro del proceso de formalización y los cuales no los tomaron en cuenta. Situación que se informó al secretario de Salud de tales inconsistencias, y dicha autoridad en ese entonces se comprometió que esos 631 trabajadores olvidados y que por derecho les correspondía entrar al programa de formalización serían los primeros en la segunda etapa. Sin embargo, al publicarse el segundo listado con 808 trabajadores en este año 2015, no aparece ninguno de los 131 faltantes del 2014. Y lo grave aún
los trabajadores trae más del 50% de inconsistencia. No se respetaron los lineamientos para la formalización laboral, ya que existen trabajadores del 2014 y del año 2015, y el cierre de este proceso fue hasta agosto de 2013. Existe abuso de la autoridad al violar los lineamientos emitidos para el proceso de la formalización, al dejar fuera a estos 131 trabajadores que por derecho les correspondía ser formalizados. Se les está violando su derecho a preferencia y antigüedad señalado en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, que señala: los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto a los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo, y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Sí existe contrato colectivo y este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentra agremiada a cualquier organización. Existe libertad de pertenecer no a alguna organización sindical, y dentro de estos beneficios de la formalización se está condicionando por parte de la autoridad de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Sindicato Nacional de los Trabajadores que renuncien a sus sindicatos para afiliarse al Sindicato Nacional y de esta manera ser beneficiados en el proceso de la formalización. Sin embargo, es derecho de asociarse de los trabajadores al servicio de cualquier organismo o dependencia pública federal, estatal, municipal, conocido también como derecho a la libertad sindical o de sindicación para la defensa de sus derechos laborales, se encuentra consignado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción 10, que a la letra dice: los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, podrán asimismo hacer uso del derecho de huelga previo cumplimiento de los requisitos que determine la ley respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos cuando se violen de manera general o sistemática los derechos de este artículo les consagra. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la libertad sindical o de sindicación en cuanto al derecho individual debe entenderse en tres aspectos fundamentales, a saber: número uno, un aspecto positivo que se traduce en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado y constituir uno nuevo. Número dos, un aspecto negativo que significa la posibilidad de abstenerse el trabajador de afiliarse a un sindicato determinado y al no ingreso a sindicato alguno. Número 3, la libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación sindical. Así interpreto este derecho constitucional de los trabajadores del servicio del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P/Gota 43/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena, época tomo 9, mayo de 1999, página 5. Por lo que le hago un llamado al gobierno federal y a las autoridades de salud a nivel federal y al secretario de Salud del Estado, el doctor Carlos Esteban Aranza, para que trabajen en forma coordinada, porque en este proceso, para que se respeten los lineamientos y de esta manera ser justos con los trabajadores que tienen mayor antigüedad, respetando también de esta manera si están o no están en uno u otro sindicato.
son trabajadores del sector salud. Conozco la problemática, la he vivido y no es correcto que los profesionales de la salud, los médicos, los químicos, las enfermeras, los camilleros tomen una carretera para que le hagan caso y para que les hagan justicia. ¿Por qué? Porque es un derecho del trabajador tener la seguridad social. Por eso expongo aquí y decirles que es importante este trabajo se haga conforme a lineamientos y no se pongan en riesgo la vida de los pacientes. Las peticiones de los trabajadores de la Secretaría de Salud Estatal son justas y legítimas, de manera que los empleados tienen el derecho a mayores oportunidades de desarrollo y prestaciones, lo cual influirá en que se mejoren los servicios de salud que se brindan en las instituciones públicas. Es cuanto, señor presidente, y por su atención, muchas gracias. Sí, diputado Daniel Moncada. Diputado, por favor. ¿Qué? Tiene hasta 5 minutos para hechos. Asociación de líderes del Sindicato de Salud, gracias por su presencia. Suscribo, diputada Benita, tu posicionamiento en todas sus letras y me parece que este Congreso tiene que ir más allá como órgano de fiscalización, de control y equilibrio. Hay que citar a comparecer al secretario de Salud. ¿Qué está pasando con el tema de la formalización de las plazas y muchos otros temas de corrupción, como ya lo hemos denunciado? De la voz, diputado integrante de la 73ª legislatura del Estado de Michoacán, con fundamento en el artículo 8º, fracción segunda y 253 de la Ley Orgánica y de Procedimientos que rigen este Congreso, presento ante esta honorable Asamblea esta postura para que el secretario de Salud se apegue a la ley en la formalización de las plazas, observando los requisitos establecidos para la asignación de las mismas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Que si no, que se vaya. El sistema de salud no es un botín, ni es para los cuates, ni es para los familiares. La Secretaría de Salud, por medio de la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las entidades federativas, órgano bipartito encargado de establecer los procedimientos y estrategias para llevar a cabo la formalización laboral de los trabajadores, acordó el pasado 15 de noviembre del año 2013 la expedición de los lineamientos que se deberán observar en los procesos de formalización laboral de salud en las entidades federativas. Quiero decirles, con mucha vergüenza, que este proceso de formalización se está haciendo a capricho. El proceso de formalización laboral se debe llevar a cabo con base en la disponibilidad presupuestal que para tal efecto autorizó la Cámara de Diputados Federal en el correspondiente presupuesto de egresos, priorizando en todos los casos el criterio de antigüedad en el servicio público, bajo un estricto sentido de justicia social. Es un tema meritocrático. Además, la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud, en su lineamiento quinto, fracción tercera, establece con claridad que entre los requisitos del personal para participar en el citado proceso, solamente, cito textualmente, solamente se considerará el personal cuya fecha de ingreso en dicha institución de salud de que se trate sea anterior al 30 de agosto del 2013. Y aquí tengo el anexo, los lineamientos que acreditan lo que mi servidor está manifestando. Lo antes mencionado, compañeras y compañeros diputados, viene a colación por las inconsistencias presentadas en esta regularización de 808 trabajadores contratados
bajo el régimen de otorgamiento de remuneraciones y prestaciones del procedimiento de formalización laboral de trabajadores de salud. De nueva cuenta en esta tribuna, denuncio ante ustedes irregularidades en dicha secretaría, ya que su titular, conforme a los lineamientos antes mencionados, mediante la subcomisión responsable de este proceso, aprobó el listado de trabajadores en etapa de formalización laboral, violentando la normatividad, ya que en ningún momento se emitió la convocatoria con los procedimientos y las estrategias que se llevarían a cabo para la selección correcta de los trabajadores en esta etapa de formalización laboral. Pero además, no se tomó en cuenta el criterio de antigüedad en el servicio público. Peor aún, quiero decirles que, según consta en la minuta de la reunión de la Subcomisión Estatal para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud, firmada por el titular. Les recuerdo que tiene un minuto ya para... ¡Déjalo ya! Me parece que ¡No recuerde nada! Miren, somos exquisitos para la ley, pero no me dejaron subir con un punto de acuerdo que presenté en tiempo y forma. Entonces, pues vamos a terminar mejor este posicionamiento, ¿no? Yo quiero decirles, lo vamos a concluir. Quiero decirles que el director general, presidente de la subcomisión, el licenciado Raimundo Edmundo Vega Mendoza, delegado administrativo, el ingeniero César Flores Gutiérrez, director del régimen estatal de protección social en salud, Eustolia Vera Vilchi, secretaria técnica de la subcomisión para la formalización laboral, y otros representantes integrantes de estas organizaciones sindicales argumentan que en dicha minuta los trabajadores propuestos para la etapa fueron incluidos, cosa que todos ustedes saben que no fue así. Fueron a sus familiares, a sus parientes, a sus cuates y a sus lealtades políticas. La realidad, compañeros, es que en dicho listado aparece personal jubilado, personal que no aparece dentro de la dependencia, familiares y amigos, como ya les dije, de los integrantes de la subcomisión, y peor aún, en muchos casos, personal de reciente ingreso 2014-2015, lo que constituye una seria ilegalidad. De esta manera, la subcomisión integrada por el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Carlos Aranza Donis, de forma arbitraria excluyó a los trabajadores con mayor antigüedad y por consecuencia con el derecho a ser beneficiados con la formalización, violentando a todas luces lo establecido en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo. Cito textualmente: los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias, concluyo, diputados, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes hayan, suscribo y subrayo, a quienes hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, y los sindicalizados tendrán prioridad en este sentido. Quiero decirles que este no es un asunto personal, no es un asunto de partidos, no es un asunto ideológico, es un asunto de méritos y de justicia social con todos ustedes. Muchas gracias. De este tema que hoy ha abordado el Congreso a través de este posicionamiento y con las facultades que le otorga el artículo 33 de nuestra Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, solicito a los compañeros integrantes de las comisiones de salud y de trabajo, por tratarse de un tema laboral, pudiéramos atender a los compañeros para que profundicemos en este análisis vía la atención de las comisiones. Les ruego que puedan pasar a nuestro recinto para que podamos atenderlos como se merecen en el salón de recepciones.
Enterado, agotado el orden del día, se levanta la sesión. No somos